Bueno, lo primero, pues saludaros a todos. Mi nombre es David Ferriz, como bien han dicho ya. Y bueno, soy director de Devilis Games, una empresa alicantina, aunque nuestra sede social está en Villena, nuestras oficinas están aquí en Alicante. Y bueno, nos dedicamos principalmente a hacer videojuegos. Llevamos desde 1998 haciendo videojuegos, en nuestros inicios pues como desarrolladores amateurs completamente y bueno, a partir de 2005 ya como empresa, ¿vale? A ver, voy a poner el ratón. Bien, tenemos una plantilla de 7 personas actualmente y bueno, hemos desarrollado más de 100 videojuegos de forma profesional. Además, pues todos estos 100 videojuegos han sido jugados, por ahí pone 70 millones de personas, pero ya son más de 80 millones de personas en todo el mundo. Esto se me ha desordenado por completo. Bueno, para que os hagáis a la idea, estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Ahí veis, pues hemos trabajado para marcas nacionales muy importantes como puede ser Colacao, Movistar, la Liga de Fútbol Profesional y también marcas internacionales como puede ser pues, la BBC o incluso la MTV. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis lo que hacemos rápidamente, un vídeo de un par de minutos con algunos de nuestros juegos. Si soléis jugar en sitios como Twenty o minijuegos.com probablemente hayáis jugado alguno de estos juegos. Y bueno, cuando me invitaron aquí a dar la charla para emprendedores, pues pensé que quizá os podía interesar un poco cómo empezamos nosotros y cuál fue nuestra historia. Voy a empezar desde el principio, no desde el principio de nuestra empresa, sino desde el principio de la industria del videojuego en España. Que bueno, esto comenzó más o menos a principios de los 80 y bueno, la primera empresa española se llamaba Indescom y bueno, los primeros éxitos fueron juegos como La Pulga o Fred, que probablemente ninguno de vosotros conoceréis. Las primeras empresas españolas pues trabajaban para Spectrum, Amstrad, etc. Hubo una supuesta edad de oro del software español de videojuegos, que fue cuando más auge tuvo la industria del videojuego con más repercusión a nivel internacional, que fue entre 1984 y 1991. Por aquella época los videojuegos iban en casetes, ¿vale? Bueno, pues durante estos años surgieron un montón de empresas
que bueno, estaban formadas por gente completamente aficionada a la informática. En aquella época no existía máster como ahora hay para hacer videojuegos, y bueno, eran gente completamente autodidacta. Y bueno, pues ahí tenéis una lista de empresas que surgieron en aquella época, pues Herbe, Toposoft, Operasoft, Dynamic, que en la actualidad todavía siguen vivos y se llaman FX Interactive, y bueno, algunos otros como New Frontier, que ahora son Bitmanager y todavía también siguen haciendo juegos. Y bueno, pues ahí veis algunos ejemplos de juegos que se hacían en aquella época y que fueron unos grandes éxitos, algunos como La Abadía del Crimen, que estaba inspirado en la novela En el nombre de la rosa. Y bueno, a partir de 1991, con la llegada de los sistemas de 16 bits, desaparecieron casi todas estas empresas, ya que no supieron adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos ordenadores y consolas de 16 bits. Esto es algo que pasa frecuentemente en la industria de videojuegos, es decir, es una industria que cambia muy a menudo. La tecnología cambia de un año para otro, aparecen nuevos dispositivos y si quieres mantenerte vivo, pues tienes que estar en constante evolución. Algunas sobrevivieron, como Dynamic Multimedia con PC Fútbol y Bitmanager con algunos videojuegos para consolas, pero prácticamente la industria de videojuegos en España desapareció en aquella época. Hasta que, bueno, en 1998 comenzó el resurgimiento de la industria de videojuegos. Aparecieron algunos títulos como Commandos de Pyro Studios, que fue un gran éxito incluso a nivel internacional. Aparecieron otros juegos como Radical Biker de Gaelco. Y también apareció una herramienta que se llamaba Dig Game Studio, que esta herramienta fue muy importante para nosotros, porque nosotros empezamos en 1998. Y bueno, empezamos porque llegó a mis manos dicha herramienta, que era un entorno completo para MS2 que te permitía hacer juegos de forma relativamente sencilla, ¿vale? A pesar de mis pocos conocimientos de programación, porque yo en realidad soy ilustrador, pues con 16 años empecé a desarrollar pequeños juegos con dicha herramienta, ¿vale? Mis ratos libres en mi casa. Y bueno, trataba con ellos de distribuirlos entre mis amigos en disquete y a veces pues los juegos eran tan malos que ni mis amigos querían jugarlos, ¿vale? Así que bueno, el caso es que poco a poco los juegos fueron mejorando y pronto convencí a varios amigos más, ¿no? Pues un programador también de mi pueblo, de Villena, a mi hermano que también era ilustrador y bueno, les convencí para montar un estudio de desarrollo de videojuegos amateur que se llamaría The Village Games. Y bueno, el único objetivo que teníamos, pues os podéis imaginar, yo con 16 años pues pensaba que el dinero no me iba a hacer falta nunca, vivía en casa de mis padres y era muy feliz. Así que el único objetivo que teníamos era aprender, mejorar e intentar llegar con los juegos a la mayor cantidad de gente posible. Poco a poco pues la calidad de nuestros juegos fue mejorando y participamos en algunos concursos de desarrollo de videojuegos. Ahí veis con un juego que se llama Comando Pelota, un nombre muy original. Pues con ese juego conseguimos un premio en la revista Discmania, el primer premio, nos dieron 25.000 pesetas en aquella época como premio y bueno, pues eso nos motivó mucho para seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, además con la llegada de las tarifas planas de Internet, porque ahora todos tenéis Internet, tenemos Internet en el móvil, pero en 1998 tener Internet era un lujo y más una tarifa plana, ya que no existían, o sea, si te querías conectar tenías que pagar por minuto. Entonces, bueno, con la llegada de las tarifas planas, pues seguimos desarrollando videojuegos y además de distribuirlos en disquete, pues también los promocionábamos a través de nuestra página web. Nos sorprendimos con esto de Internet que algunos de nuestros juegos llegaron a tener más de 10.000 descargas. Y bueno, en el año 2000 dejamos de realizar juegos para MS2, porque todos los juegos que habíamos hecho hasta entonces eran para MS2 y ya empezamos a hacer juegos para Windows 98, que era un poco más adecuado para la época. Y nos embarcamos en un proyecto amateur, igual que todos los que habíamos hecho hasta ahora, pero un poco más ambicioso, ¿vale? Se llamaba Devil by Mistake y bueno, el juego la verdad es que fue un éxito. Lo presentamos a un festival que se llamaba Art Futura, que era un festival muy importante de Barcelona,
y conseguimos un premio, que era la mención especial del jurado. Y bueno, el juego pues a través de internet también se distribuyó en un montón de portales de juegos de descargas e incluso llegó a revistas de juegos hardware en Japón. Allí veis una captura, una foto de una revista japonesa donde ponían el juego en su CD, ¿vale? Entonces, bueno, la popularidad de este juego despertó el interés de la prensa. Ahí me veis yo cuando era joven y me obligaron, bueno, el diario El Mundo decidió que nos iba a hacer un reportaje. Ahí veis, me llamaban informático anarquista porque regalaba los juegos, ellos no lo comprendían. Yo tampoco ahora, ¿no? Porque eso de regalar los juegos no te da de comer, pero bueno, el caso es que bueno, empezamos a aparecer en prensa, en bastantes revistas. Ahí veis revistas del año 2002, donde ya nos dedicaban incluso 2 páginas en revistas de videojuegos. Y bueno, entre el año 2001 y 2004, pues yo ya tenía 20 años o algo así, o 19, y bueno, pues seguimos desarrollando videojuegos de forma amateur. Es decir, los colgábamos en internet, participábamos en todos los concursos que podíamos, eso es muy importante. Es importante que la gente te vea. Antes había muy pocos concursos y bueno, pues participar en ellos siempre te daba mucha visibilidad. De este modo, pues lo dicho, conseguimos que la gente nos conociese y sobre todo demostramos algo muy importante cuando haces videojuegos, es que éramos capaces de empezar un proyecto y terminarlo, porque muchos grupos amateur empiezan muchos proyectos pero jamás lo terminan, ¿no? Entonces nosotros éramos conscientes de nuestras limitaciones y bueno, pues hacíamos juegos más pequeños que los que intentaba otra gente, pero éramos capaces de acabarlo. Así que bueno, en 2004 de repente recibimos un correo de una persona que quería pagarnos porque hiciéramos el videojuego que él quería. Entonces ahí, bueno, se nos abrieron los ojos y nos dimos cuenta de que con lo que estábamos haciendo, con los juegos que ya habíamos hecho, pues que a lo mejor podíamos empezar a ganar dinero con ellos, ¿no? Ese encargo se llamaba La Compra Saludable y era un videojuego para la Dirección General de Salud Pública de Madrid. Cuando tú empiezas a hacer videojuegos, pues te imaginas haciendo juegos de disparar zombies y con chorros de sangre enormes y tal. Pero bueno, a nosotros de repente alguien nos pagó por hacer un videojuego que trataba de ir comprando por un supermercado y midiendo las calorías que tomabas, ¿no? No era lo que siempre habíamos soñado, pero nos pagaron, ¿no? Es decir, en aquella época pues nos pagaron 200.000 pesetas y nosotros estábamos la mar de felices con ello, ¿vale? Así que bueno, una vez ya teníamos ese encargo realizado, de repente vino otro encargo que era un videojuego que se llamaba Star Web, que era para Caja España, y era un marciano que tenía que ir por el espacio recogiendo productos financieros, es decir, buscando préstamos y tal, más o menos como ahora. Y bueno, ¿cómo hicimos esos 2 primeros encargos? Bueno, esos 2 primeros encargos los hicimos sin ni siquiera ser autónomos, es decir, no éramos una empresa y tampoco teníamos dinero ni siquiera para pagarnos el autónomo, así que conseguí convencer a mi padre de que era autónomo, carpintero, pues lo convencí para que facturara a él, ¿vale? Así que bueno, los 2 primeros videojuegos de Devil's Game los facturó una carpintería. Es una forma de empezar de forma barata. Bueno, el caso es que, bueno, teniendo algo de dinero en el bolsillo y un par de videojuegos profesionales en el currículum, pues nos abrieron un poco las puertas, ¿vale? Así que bueno, habíamos hecho unos juegos para móviles que se llamaban Móvil Mascotas y el ya parecer profesionales nos permitió encontrar un publisher que distribuyó el juego en revistas e incluso en la televisión. Apareció, bueno, el juego fue un éxito, era un pulpo virtual para móviles, era como una especie de Tamagotchi en el que, bueno, tú tenías que cuidar al pulpo, ¿vale? El juego, el caso es que el publisher consiguió ponerlo a la hora de los Simpsons, un anuncio todos los días, y bueno, pues la gente lo descargaba, vendimos como cientos de miles de copias, ¿vale? En aquella época pues éramos unos pringadillos, así que firmamos un contrato en el que nosotros nos llevamos la menor parte del dinero que generó el juego.
son cosas que se aprenden con el tiempo, ¿vale? El caso es que bueno, conseguimos algo de dinero. Así que con ese dinero y con el que habíamos ahorrado de los videojuegos por encargo, decidimos que era el momento de montar una empresa, ¿vale? Dar el salto, dejar de ser un grupo de amigos que hacían juegos y convertirnos en empresa y ganarnos la vida con ello, ¿vale? Por aquella época, pues algunos integrantes de Devilis, algunos eran estudiantes y no podían dejar los estudios para trabajar con nosotros, otros ya tenían trabajo y dedicaban su tiempo libre a hacer videojuegos gratuitos y bueno, otros pues preferían buscarse, trabajar en una empresa más grande, es decir, no confiaban demasiado en que lo nuestro fuera a salir bien y prefirieron trabajar en otra empresa. Ahora mismo pues uno de aquellos chavales está trabajando en Game Love en Barcelona, que tampoco no está nada mal, ¿vale? El caso es que bueno, la formación de Devilis se disolvió y solamente quedamos 2 personas que éramos las interesadas en seguir como empresa, ¿vale? Así que bueno, en 2005 montamos Devilis Game, que es la marca comercial y bueno, Spherical Pixel es el nombre de la empresa. Montamos una SL, ¿vale? Se formó inicialmente con 2 socios, mi socio era programador y yo era grafista. Y bueno, además contratamos a una persona a tiempo parcial para que gestionase todo el tema de administración y finanzas. Es decir, cuando tú tienes una empresa muy pequeña y hay 2 socios, uno es programador, otro grafista, lo que tienen que hacer los socios es dedicarse a producir. No tienes que estar pendiente del papeleo, de hacer facturas, etcétera, porque a ti te cuesta mucho más que a una persona que se dedica a eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros contratamos a una persona 2 horas al día solamente porque la carga de trabajo que tenía tampoco era muy grande, por lo tanto nos salió bastante barato. Y bueno, desde aquel año, desde que montamos la empresa hasta ahora, pues nuestra plantilla ha ido creciendo poco a poco. Ahora ya somos 7 de las 3 personas que empezamos en el principio y como he dicho antes, pues ya hemos hecho más de 100 videojuegos por encargo. Lo que os voy a contar ahora es cuánto cuesta montar, no sé si lo habrán contado ya en alguna charla, pero voy a intentar contar cuánto cuesta montar una empresa SL pequeña con 2 socios, con cifras de dinero, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que para montar una SL necesitas 3.000 euros de capital para formalizarlo, ¿vale? Esos 3.000 euros no son perdidos, es decir, pasan a formar parte del capital de la empresa y tú los puedes gastar en el futuro, ¿vale? Pero esos 3.000 euros hacen falta tenerlos en el banco el día que vas a establecerte como empresa, ¿vale? Después, pues yo calculo que entre papeleo, notarios, el registro de la marca y del logo, que también es muy importante, pues se irían también unos 2.500 euros, ¿vale? Y bueno, conclusión, con menos de 6.000 euros se puede tener una SL funcionando, es decir, una empresa capaz de facturar de forma legal todos los meses. Por otra parte, bueno, pues una empresa de videojuegos no necesita grandes inversiones en infraestructura, es decir, necesitas un par de ordenadores, monitores, algún teléfono móvil para probar los juegos, etcétera, ¿vale? Yo calculo que para unas 3 personas, con una inversión de 6.000 euros en software, licencias de equipos, o sea, licencias de programas, etcétera, sería suficiente. Así que bueno, serían pues 6.000 euros para formalizar la empresa y 6.000 euros pues en comprar 3 ordenadores básicos, etcétera. Es decir, con 12.000 euros se podría montar una empresa de videojuegos para 3 personas. Así que bueno, si queréis montar una empresa de videojuegos, os recomiendo ir ahorrando al menos 12.000 euros porque os serán útiles. Lo complicado no es eso, lo complicado no es crear la empresa. Mucha gente piensa que crear una empresa es complicado, no, montar una empresa es bastante sencillo, solo hace falta un asesor que la monte, ir al notario, firmar, poner el dinero, etcétera, ¿vale? Lo complicado es mantenerse, ¿vale? Entonces, os voy a poner algunas cifras, no son completamente reales, pero sí se parecen mucho a las de nuestra empresa, ¿vale? Bueno, ¿cuánto cuesta una empresa pequeña como la nuestra todos los meses? Alquiler de oficina, es decir, si vais a ser varias personas, lo normal es tener una oficina.
También se puede trabajar desde casa, no sé, no hace falta una oficina desde el primer día, pero sí sería bastante recomendable tener una oficina. Así que bueno, una oficina normalita, pequeña, serían unos 650 euros. Ahora con la crisis incluso se pueden encontrar mucho más baratas. Bueno, pero pongamos 650 euros, ¿vale? Internet, teléfono, agua, etcétera, 400 euros. Cuotas de autónomo de los dos socios. Para una SL hace falta que los dos socios sean autónomos todos los meses. Las cuotas de autónomos son 250 euros. Ahora creo que ha salido un nuevo plan del gobierno que no sé muy bien cómo funciona, pero creo que la cuota de autónomo te sale a 50 euros durante los 6 primeros meses, ¿vale? Pero bueno, lo normal es pagar 250 euros de autónomo cada mes, cada persona. También es ideal contratar una asesoría para que lleve todo el papeleo, pagar impuestos, etcétera. Pongamos unos 200 euros. Después el sueldo de los dos socios depende de lo que queráis cobrar vosotros, ¿vale? Yo he puesto un sueldo normal de unos 1.600 euros por dos personas, serían 3.200 euros, ¿vale? Y guardaría una partida de imprevistos, que serían 600 euros, aunque bueno, los imprevistos siempre suelen ser más, ¿vale? Así que bueno, una empresa sencilla, con dos socios trabajadores sin un gran sueldo, necesitaría facturar al menos 5.500 euros al mes para sobrevivir, es decir, simplemente para sobrevivir, no tendrías ningún beneficio. Después, la cosa se complica cuando quieres contratar empleados, ¿no? En el caso de contratar empleados, pues hay que calcular que el salario del empleado hay que añadirle el 40% de seguridad social. Eso quiere decir que si un empleado le pagas 1.000 euros, a la empresa le va a costar 1.400 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pongamos que un trabajador cobra 1.200 euros netos, a nosotros nos costaría 480 euros más al mes, por lo tanto cada empleado serían 1.680 euros y por lo tanto una empresa con 5 trabajadores como la nuestra, si nuestros trabajadores cobrasen 1.200 euros, que bueno, es razonable, pues necesitaría unos 8.400 euros más al mes para sobrevivir. Total, que si metemos los gastos fijos, que eran 5.500 euros, incluido el sueldo de los socios, el sueldo de los 5 empleados, cuando tienes más empleados hay más imprevistos, por lo tanto sumemos unos 1.000 euros más al mes. Total serían unos 15.000 euros al mes una empresa como la nuestra para sobrevivir. Eso equivale a unos 180.000 euros al año sin grandes sueldos y sin grandes lujos. Así que bueno, es complicado, hay que hacer muchos videojuegos para esto y sobre todo si tienes más ambición, quieres cobrar más dinero y quieres pagar y tratar mejor a tus trabajadores, ¿vale? Así que bueno, estos serían unos cálculos básicos de cuánto costaría una empresa pequeña como la nuestra. Y bueno, ahora os voy a explicar, ya que he estado hablando de dinero, de cómo perder dinero, os voy a hablar de cómo se puede ganar este dinero haciendo videojuegos, ¿vale? Os voy a hablar de las diferentes posibilidades que hay. Actualmente hay un montón de formas de hacer videojuegos y ganarse la vida con ellos. Ahí veis, están los juegos en formato físico, que serían los videojuegos para consolas, que se distribuyen en CD, en DVD, etc. Estarían los videojuegos para distribución digital, es decir, todas las consolas ahora tienen su propia plataforma de distribución de juegos, pues está WiiWare, está el Xbox Live, etcétera, ¿vale? También se pueden hacer juegos para redes sociales, que están bastante de moda, juegos casuales, juegos educativos, como el que he enseñado antes de la compra saludable, Upper Gaming, que es nuestra rama más potente, la que más utilizamos, que son videojuegos publicitarios, Free to Play, que son videojuegos gratuitos donde los usuarios tienen que pagar por comprar objetos dentro del juego, videojuegos para móviles, sponsorizaciones, etcétera. Yo os voy a hablar de hueco de mercado que encontramos nosotros, que es el Upper Gaming, ¿vale? Lo más importante para una empresa que está empezando es hacerse un hueco en el mercado. Hay que ser consciente de las limitaciones que tiene cada uno. Nosotros sabíamos que éramos una empresa pequeña, no podíamos ir a hacer videojuegos para Xbox, por ejemplo,
porque un videojuego de Xbox necesita un presupuesto de varios millones de euros para ser una realidad, ¿vale? Entonces éramos conscientes de que teníamos que hacer otro tipo de videojuegos que eran pues videojuegos pequeños, ¿vale? Nosotros, bueno, entre 2005 y 2007 probamos diferentes modelos de negocio. Hicimos algunos juegos hardware, que eran videojuegos para PC, que se vendían, se descargaba la demo y se vendía la versión completa. Fueron un completo fracaso, es decir, invertimos bastantes meses y vendimos muy pocos cientos de copias. Así que, bueno, también la tecnología Java, de los móviles Java de aquella época, desapareció. Por lo tanto, ya no podíamos seguir lanzando móvil mascotas que tanto éxito nos daban. Y bueno, nos dimos cuenta de que durante ese tiempo, durante esos años, en la que habíamos intentado hacer muchas cosas, habíamos sobrevivido como empresa gracias a los proyectos por encargo que habíamos tenido, ¿vale? Así que bueno, nos dimos cuenta que en España apenas había empresas que hicieran videojuegos por encargo, es decir, había mucha empresa que hiciera videojuegos para consolas, todo tipo de videojuegos propios, pero no había nadie que hiciera un videojuego pequeño para una acción de marketing concreta, por ejemplo, ¿vale? Así que fue bastante fácil hacernos un hueco en el sector, porque no había nadie que cubriera esa necesidad. Y bueno, actualmente este tipo de videojuegos por encargo supone el 70% de nuestra facturación. Realizamos alrededor de 25 videojuegos publicitarios cada año y bueno, este tipo de proyectos por encargo nos da bastante estabilidad económica. Además, bueno, gracias a este tipo de juegos podemos trabajar con grandes marcas, es decir que has trabajado para Colacao, para la BBC, para la NTV, pues ayuda mucho de cara a conseguir un buen currículum y que la gente te tome en serio. Os voy a enseñar algunos ejemplos de Upper Gaming que hemos desarrollado, de videojuegos por encargo. Pues este es un juego hecho para Colacao que salió hace un mes o así. Y bueno, Colacao pues lanzó en sus Colacao grandes, regalaban una Lumi pizarra, que es esa cosa que veis ahí, una pizarra que con un boli le dibujas, y querían un videojuego para promocionarlo. Pues ahí estábamos nosotros para hacer el videojuego. Es un desarrollo hecho en 3-4 semanas y funciona en páginas web y móviles, ahí veis. Esto sería un ejemplo de un encargo de videojuego. Más ejemplos, pues este es Nancy, maquillaje y disfraces. Pues eso, cuando tú crees que vas a hacer videojuegos, lo dicho, tú piensas que vas a hacer zombies, ¿no? Pues no, estas navidades yo me las pasé dibujando Nancy's, pero no está mal porque te da dinero, ¿vale? Y además es muy gratificante. Este juego ha tenido como 80.000 descargas para móviles y 200.000 visitas en su página web. Es decir, que más de 300.000 niñas casi hayan jugado a esto y te mandan comentarios. Algunos dicen verdaderas barbaridades, pero otros pues son bastante bonitos, pues al final te llena, ¿no? Que las niñas se lo pasen muy bien diseñando Nancy, maquillando Nancy, es bastante gratificante, ¿vale? Otros ejemplos que no tienen nada que ver con la Nancy, pues este es un videojuego para 8-8 Poker, que bueno, nos lo encargaron, es un videojuego que está en Twenty y ellos querían promocionar su página web de póker en Twenty, pues ahí estábamos nosotros para hacerle el juego de póker, ¿vale? Este también es un juego para Twenty, que lo patrocinó Movistar, y bueno, pues querían un videojuego para animar a España en la Eurocopa. Y ahí veis, pues ellos nos pagaron por aparecer en la publicidad del campo, etcétera. Esa es como la forma de rentabilizar este juego. Más ejemplos, pues este es un juego para Facebook, para San Miguel. Este es para la BBC, que era para una serie de documentales. Es decir, la BBC lanzaba unos documentales sobre matemáticas cada semana. Y acompañando ese documental aparecía también un juego como este que habíamos desarrollado nosotros, o como este, y ofrecían una pista dentro del juego y dentro del documental habían pistas matemáticas para encontrar un tesoro en la vida real. Habían escondido un tesoro que valía 100.000 libras y los juegos y los documentales pues daban pistas. Este también es un juego de Twenty para McDonald's, lo hicimos con motivo de las Olimpiadas,
como ya sabíamos que alguien iba a pedirnos algún juego de Olimpiadas, nosotros ya lo teníamos hecho antes de que incluso nadie nos lo encargase. Cuando vino McDonald's y nos dijo que quería un juego para las Olimpiadas, se lo dimos directamente, simplemente fue añadir su publicidad en la pista y en las vallas y bueno, es un desarrollo muy rápido. Este juego está hecho en 2 semanas o algo así. Otro ejemplo, este es un juego de cuidar a un camello, no el tipo de camello que estáis pensando, sino al camello de los Reyes Magos. Y bueno, pues es un juego también que lanzamos estas Navidades para Famosa. Y bueno, era una mascota virtual para web y para móviles, donde tenías que cuidar a tu camello. Más ejemplos, juegos de ping-pong, de barriguitas. Como veis, juegos muy varoniles. Y bueno, pues este también es en Prem Rider, ¿vale? Este es un videojuego hecho para aquí, para el Ayuntamiento de Alicante, que es un juego para intentar que los chavales de primaria se hagan emprendedores en el futuro. Y bueno, como veis, pues casi cualquier tipo de empresa te puede encargar un videojuego, desde una empresa de póker hasta famosa, hasta incluso el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, este tipo de desarrollos nos proporciona, como ya he dicho, pues gran estabilidad económica y bueno, esa estabilidad económica nos permite desarrollar videojuegos propios, ¿vale? Cuando llevas varios meses dibujando pues Nancy's o dibujando algo de este tipo, pues al final tus grafistas, tus empleados te dicen yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Algo propio, algo donde pueda meter más creatividad. Así que bueno, lo que hacemos es hacer videojuegos propios. Para solventar esto, además esos videojuegos propios los hacemos cuando no tenemos ningún encargo, ¿vale? En periodos, semanas sueltas en las que no tenemos encargo, pues hacemos algún proyecto propio. Y bueno, esto también nos permite pues divertirnos, experimentar y también rentabilizar esos periodos de tiempo en los que no tenemos nada que hacer. Actualmente este tipo de juegos independientes suponen el otro 30% de facturación de nuestra empresa, que tampoco está mal. Algunos ejemplos, pues este es un juego propio. Como veis, pues no se parece en nada al videojuego de Nancy. Esto era algo que nos apetecía hacer, algo con una estética más moderna, más artística. Y bueno, pues el concepto de juego también era bastante original. Y bueno, este es el tipo de juegos que un desarrollador pues disfruta haciendo. Este también, pues este por ejemplo, además es un juego que queríamos hacer porque no existían videojuegos flash en 3D para página web, ¿vale? Pues este juego está desarrollado completamente en flash y esto nos permitió, además de que ganamos dinero con él porque lo sponsorizó Miniclip, que es un portal muy grande, pues nos permitió demostrar a nuestros clientes de que sabíamos hacer juegos 3D. Es decir, a raíz de este juego vino el de Movistar que habéis visto de fútbol, porque vieron que sabíamos hacer juegos 3D y nos encargaron un videojuego 3D. Es decir, un videojuego propio lo hicimos para demostrar a nuestros clientes de lo que éramos capaces de hacer, ¿vale? Otro ejemplo, este es un juego para móvil, un juego experimental que se llama Zill. Y bueno, este lo hicimos porque no teníamos juegos para móviles y queríamos que nuestros clientes supieran que hacíamos juegos para móviles. Así que bueno, hicimos este juego y este lo lanzamos creo que en diciembre o en noviembre. El caso es que desde entonces tenemos como 3 juegos para móviles para clientes en desarrollo, gracias a que vieron que sabíamos hacer este tipo de juegos, ¿vale? Algunos ejemplos más, pues estos son juegos para páginas web. Como veis, pues este tipo de cosas no tiene nada que ver con Nancy, pero a nosotros nos motiva hacer. Esto es un perro ninja que va matando gente y tal, y son ese tipo de juegos que disfrutas. Más ejemplos, pues probamos diferentes estéticas. Aquí veis, ¿quién nos iba a encargar un videojuego hecho con fotos? Pues nadie. Pues entonces lo hacemos nosotros y nos quitamos esa espina, ¿no? Que queríamos hacer un videojuego a base de fotos, pues lo hicimos. Era un juego de minigolf. Más ejemplos. Y bueno, nosotros lo que hacemos para rentabilizar estos proyectos son publicidad in-game, es decir, distribuimos los videojuegos gratuitamente en Internet, pero añadimos publicidad dentro del juego, bueno, en Internet o en la Apple Store o en Android Market.
o bueno, Google Play. Entonces, bueno, metemos publicidad in-game, entonces cada persona que juega ganamos unos céntimos, ni siquiera unos céntimos. Pero bueno, cuando tienes muchos millones de personas jugando, cuando tienes 80 millones de visitas en tus juegos, al final ese poco dinero que te da la publicidad es bastante dinero, ¿no? Porque tienes mucha gente jugando. Lo rentabilizamos también a base de sponsorizaciones, es decir, hacemos el juego que nos apetece y después buscamos a alguien que pague por aparecer dentro del juego, que pague por comprar botones o enlaces dentro del juego. También ponemos juegos a la venta, por ejemplo tenemos juegos a la venta en la Apple Store, es decir, que el usuario pague sus 79 céntimos para jugar, o incluso in-app purchase, que es poner el juego gratis y que el usuario compre algo o parte del juego dentro. Esas serían las formas con las que rentabilizamos nuestros juegos propios. Y bueno, ya para terminar, pues resumiendo, pues me gustaría decir que la industria de videojuegos está en expansión, es decir, cada año que pasa facturan más. En España ya hay como 120 empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos. Hay como 3.000 personas trabajando en la industria de videojuegos y cada vez son más. Y bueno, hay que tener en cuenta, pues lo he dicho antes, pero que los modelos de negocio y las tecnologías cambian muy rápido. Es decir, hace 3 años no existía iPhone, o hace 4 años no existía iPhone, por lo tanto gente como Robio, que ha hecho Angry Birds, no existía. Y bueno, pues de repente veis que en 2 años esta gente saca Angry Birds y ganan millones de dólares, o como Zynga cuando sacó Farmville en Facebook, es decir, cada cierto tiempo aparecen nuevas plataformas y bueno, esas plataformas es el momento de explotarlas cuando han empezado. Lanzar un juego ahora en la Apple Store es un poco locura, porque si no tienes un plan de marketing grande, es muy improbable que tengas éxito, pero hubo gente que cuando empezó la Apple Store lanzó su juego muy pronto y es ahí cuando se gana dinero. Y este tipo de oportunidades salen cada poco tiempo, es decir, cada par de años hay una nueva oportunidad de negocio en la que te puedes meter. Y desde mi experiencia, no sé si es recomendable, pero bueno, nosotros siempre hemos crecido muy poco a poco como empresa, es decir, mucha gente me dice que por qué todavía somos 7 personas, por qué seguimos haciendo un tipo de juegos pequeños. Quizá yo no sea un emprendedor, es decir, yo me considero desarrollador de videojuegos, no me considero un emprendedor. He tenido que emprender porque quería ganarme la vida haciendo lo que me gusta, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido partidario y poco a poco conozco otras empresas de videojuegos que empezaron a la vez que nosotros. Hace un par de años eran como 15, 20 personas y ahora vuelven a ser 2 personas porque han tenido que despedir a toda la plantilla. Es decir, hay que ser consciente de tus limitaciones y ir poco a poco. Nosotros vamos creciendo poco a poco. Y bueno, creo que eso es todo, así que si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Te quería preguntar, has comentado de que dedicáis tiempo a vuestros propios desarrollos. ¿Eso cómo lo organizáis dentro de la empresa? ¿La gente tiene un tiempo libre al día disponible o en una época donde no haya trabajo? No, lo hacemos básicamente en una época en la que no haya encargos, o si una persona está muy saturada de hacer un encargo, lleva 6 horas ese día con el mismo juego, pues no nos importa que dedique un par de horas a hacer proyectos propios, porque al fin y al cabo también los rentabilizamos. De hecho, lo que nos gustaría en el futuro es cada vez ir haciendo más proyectos propios o proyectos propios de más envergadura, para no tener que depender tanto de los videojuegos por encargo. ¿Y la idea surge de un empleado, surge de los...? ¿La idea de cada juego? Sí. Bueno, la idea de los juegos por encargo normalmente viene del cliente, Sí, pero la de los videojuegos propios, pues viene, cada uno propone y la que más nos gusta, pues la hacemos y... Pero sí que de alguna forma os reunís en la empresa. Sí, claro. Esto, no, hay que tener en cuenta que para hacer un videojuego tienen que intervenir varias personas, un programador, un grafista, un músico o incluso varios programadores a la vez. Entonces, bueno, se supone que el game designer de la empresa soy yo, se supone que yo soy el que piensa las ideas, pero
si alguien tiene una idea y nos gusta, no habría no hay ningún problema. De hecho, ahora estamos haciendo algunos proyectos que son idea completa de los empleados y de hecho tienen total libertad. Hay un proyecto que están haciendo un programador y un grafista y tienen total libertad para hacer lo que quieran. Ya veremos cómo lo rentabilizamos o si conseguimos rentabilizarlo, pero lo ideal es que han pasado los meses de Navidad para hacer todos los juegos que hemos lanzado en Navidad han sido bastante duros y si ahora no hay tiempo, o sea, hay tiempo disponible para hacer cosas propias, que lo disfruten y bueno, ya volverán los encargos otra vez. Y internamente, ¿qué le supone eso al trabajador? Quiero decir, si un trabajador dice, yo quiero hacer esto y dedica tiempo y tal, ¿el trabajador se beneficia de alguna forma de eso si luego eso se rentabiliza? Sí. De hecho, pues yo recuerdo un caso hace unos meses, el juego de parking en 3D que he enseñado, yo no era muy propenso, no quería hacer cosas en 3D porque no veía negocio y un empleado tenía mucha ilusión en hacer un juego 3D, entonces le dije, haz el juego, yo te hago los diseños, yo te hago los gráficos, pero era una época en la que teníamos muchos encargos y no podíamos hacerlo, entonces él lo hizo en su casa y un día me vino con el juego programado, con los diseños que le había hecho. Y cuando lo vendimos, pues efectivamente le dimos una parte de los beneficios del juego, se la dimos a él. Está un poco dormida. Es la hora. Pues nada, pues muchas gracias. A vosotros.